que las bases de la comunicación indígena parten del territorio y la espiritualidad, que fueron para nosotros el camino, que eso es lo que hacemos como comunicadores indígenas, y que de esta visión era tomar en cuenta en cada uno de nuestros espacios de comunicación que siempre está presente el territorio y la espiritualidad. Para nosotros como comunicadores indígenas llevamos ese mandato, ese compromiso de reafirmar en cada uno de nuestros espacios. Y en esto también quedó claro que el proceso de comunicación indígena empieza a caminar al lado de las organizaciones sociales indígenas, de movimientos, que no solamente somos ya el equipo técnico, el equipo que hace, como decimos en México, la chamba para que salga la imagen, salga la publicación, sino somos nosotros mismos los actores que estamos diseñando desde la reflexión, desde los planteamientos de la cotidianidad, de la interioridad como espiritualidad y territorio, donde enmarcamos nuestros elementos de comunicación, que eso es lo que nosotros buscamos, que somos actores, que decimos nuestra palabra, que encaminamos los procesos hacia la dirección de consolidar una gran red de comunicadores, una gran cumbre de comunicadores en este sentido. Y ello fue la primera cumbre que nos da este elemento, y que también como resultado se mandató a México para que se realizara la segunda cumbre en el año 2013. Y en esta segunda cumbre fue fundamental mirar los desafíos de la organización continental para comunalizar la palabra, que en este espacio, en el territorio Ayuk, en Tlahuitoltepec, Mije, donde soy originario, fue donde se albergó a los comunicadores indígenas en el segundo momento, en el segundo paso, para poder generar las condiciones y mirar las estrategias que debemos emprender ahora de manera más puntual, con autonomía, con respeto a la diversidad, las experiencias y aspiraciones, donde comunicadores de diferentes nacionalidades, de pueblos y también de países han acompañado este caminar, y que asumimos el compromiso de que nosotros mismos debemos visibilizar nuestra realidad con nuestra orientación propia, con el acompañamiento de las organizaciones, con el acompañamiento de nuestros mayores, y que necesitamos decir nuestra palabra, necesitamos que los medios masivos por lo menos den espacios que se visibilice el pensamiento y la realidad de los pueblos indígenas. En este lado de la segunda cumbre fue importante precisar que la estrategia de vinculación o la estrategia del diálogo o los compromisos con las políticas públicas del Estado por lo menos debería de garantizar tres aspectos fundamentales. Uno, el aspecto que los pueblos indígenas por derecho se debe tener, como el acceso a la administración, al uso y al disfrute del espectro radioeléctrico, como un principio humano, como un derecho fundamental que tenemos en nuestros territorios, donde está el espectro radioeléctrico para su uso y su disfrute. El otro aspecto es que se garantice el pleno acceso con financiamiento público para que los pueblos indígenas tengan y administren sus propios medios de comunicación y emprendan a su manera, a su forma, a su visión de cómo queremos nuestra comunicación en nuestros territorios, con el pleno respeto a los derechos colectivos que tenemos como pueblos originarios. Y centrando al punto donde encaminamos en el punto de los acuerdos de la segunda cumbre,
fueron 29 puntos en la cual se traducieron como tareas y compromisos, y es clave en este foro, como parte de los compromisos, el de promover que los pueblos y comunidades indígenas seamos sujetos de derecho público, que ejerzamos de manera directa y efectiva al derecho a la comunicación y buscar la garantía y el acceso a los medios públicos y privados. En este marco, para la segunda cumbre fue importante porque abre la posibilidad para el caso de México de que por lo menos en las legislaciones, en los diferentes espacios donde se abre el tema de derechos indígenas, el tema de comunicación debe estar presente. El tema de comunicación al acceso a los medios debe estar presente, y eso posibilita a que como comunicadores indígenas tengamos el pleno acceso a estos medios. De igual forma, recién, como aporte de la segunda cumbre para el caso de México, sentó las bases en abrir la discusión el tema de la concesión a medios comunitarios e indígenas, que por lo menos hoy en día se establece la palabra indígena, que para nosotros tiene connotación y alcance jurídico fundamental y estratégico, porque no solamente el hecho de haber reconocido esta palabra, sino que conlleva e implica a otras cuestiones de derecho, y que creo que debe ser como parte fundamental el de las políticas públicas para que cada uno de los estados donde aún no se ha reconocido estos derechos, como lo marca el convenio 169, de reconocer y ratificar estos convenios donde plenamente están reconocidos estos derechos de los pueblos indígenas, pues que lo ratifiquen. Eso fue el compromiso también en la segunda cumbre, exigir a estos estados y que de este foro también se pronuncie en ese sentido. ¿Y cómo se ha venido aterrizando estos compromisos? Fueron 6 ejes fundamentales en la segunda cumbre, y el principio rector pues fue el territorio. Desde ahí hacer escuela, hacer comunicación, mujeres, derechos indígenas, fue como el centro del debate o de la discusión que tuvimos allá en México. Pasando a la otra parte, como sujetos de derecho, que en cada uno de los países se dé el monitoreo, se dé como estos avances legislativos que se están dando y que se compartan en estos espacios, cómo se viene reconociendo los derechos de los pueblos indígenas. Y cuando decimos que debe ser desde el territorio, es porque el elemento territorial compone de sus 3 aspectos: la parte del subsuelo, el suelo y el espacio aéreo, como el uso del espectro radioeléctrico. Entonces, por eso decimos que el ejercicio de la comunicación parte del elemento territorial, un principio que desde que hacemos radio, televisión, telefonía, internet, todo lo que implica a telecomunicaciones. Entonces, eso es lo fundamental, porque estamos en plena relación con el espacio aéreo. Y para la otra parte, rumbo a la tercera cumbre, nosotros nos queda claro que como mandato de la segunda cumbre y ratificado en la quinta cumbre de pueblos, y asumiendo el compromiso con Bolivia, nosotros vemos con mucha claridad que estamos en el proceso de llevar la palabra y descolonizarla. Descolonizar la palabra, que creo que es el siguiente espacio que nosotros miramos como un compromiso y que debe ser asumido desde el mandato de la segunda cumbre con los 29 puntos, y en este foro que nos puede llevar como estas tareas y compromisos nuevamente, y que muchos de los comunicadores que están en red, las organizaciones de base, las autoridades tradicionales lo vienen asumiendo, como la escuela itinerante, como las universidades de comunicación,
como la espiritualidad, como la territorialidad, como el ejercicio de los derechos de las instituciones comunitarias que existen. Entonces, para nosotros es importante que estos elementos sigan jugando un papel importante, un papel fundamental en orientar rumbo a esta tercera cumbre, y que creemos que todas las instituciones estatales, públicas y privadas, por lo menos que dé eco nuestros planteamientos, y también ante los organismos internacionales donde se están agendando las políticas públicas a pueblos indígenas, no está presente el tema de comunicación. Entonces necesitamos hacer mayor énfasis en cada uno de los espacios públicos, que los estados reconozcan el derecho a la comunicación propia, a la comunicación indígena, para que se dé en otros espacios internacionales. Entonces, para mí en este aspecto, como los aportes muy concretos, pero que hay tareas que quedaron y compromisos de quienes asumimos la responsabilidad como Comisión de Seguimiento Continental, y nuevamente fue convocada la Comisión de Seguimiento en este marco del foro para sesionar. Entonces sería importante que esta sesión lleve el marco de cómo vamos rumbo a la tercera cumbre en Bolivia en el año 2016. Muchas gracias. Si hay algo de preguntas y respuestas, estamos para servirles. Muchas gracias.